Amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a la revisión de las informaciones de carácter regional e internacional desde Ambato a través de TVMI Canal 47. A continuación les damos a conocer algunos temas que detallaremos más adelante. Mucha atención. El Hospital Docente Ambato presenta dificultades con el abastecimiento de medicinas para atender a los enfermos en esta casa de salud. Así también se ultiman detalles en el adesentamiento vial en el recinto ferial del INESEL, donde se realizará la Feria de Finados en la ciudad de Ambato. Entre tanto, con éxito concluyó el cuarto Congreso Internacional de Ciencia en la UNIANDES. Estos y otros temas informativos, así como la entrevista de hoy con el exasambleísta de Tungurahua y exgobernador Alexis Sánchez, con quien hablaremos sobre la situación de Alianza País a nivel nacional y las anunciadas marchas y movilizaciones en contra de la consulta popular, entre otros temas de carácter regional e internacional. A todos bienvenidos, les dejamos con la pausa publicitaria y en breve estamos con el detalle de las noticias. Llegó el nuevo protector cardiovascular y neurológico llamado CardioVas Q10, coadyuvante en las enfermedades cerebrales como Parkinson, Alzheimer. Estudios científicos han comprobado que CardioVas Q10 mejora la salud cardiovascular y disminuye el riesgo de enfermedades neurológicas y cardíacas. Disminuye el colesterol, triglicéridos, protege tu corazón reduciendo la presión arterial, oxigena tu cerebro y mejora tu circulación a tiempo. Porque cuidar tu salud es escuchar a tu corazón. Encuéntralo en Center Medical Natural, Principal, Sucre y Montalvo esquina, entrada al portal, sucursal, Mariano Egues, 623 y Avenida Ceballos. Regresó el crédito sin base de Mushugruna y ahora hasta $20,000. Fácil y sencillo, pero eso no es todo. Si necesitas más dinero, 30,000, 40,000, 50,000 o el monto que quieras, Mushugruna te da con el encaje del 20x1. Y si eres socio AAA, ya tienes tu crédito preaprobado, porque nuestra solidez y solvencia económica lo hacen posible. Visita ahora mismo nuestras oficinas y aprovecha nuestros múltiples beneficios. Mushugruna es Mushugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato continúa con la campaña de actualización de datos en nuestras agencias Matriz, Centro e Izamba. Así será más fácil cumplir con el proceso de facturación electrónica y brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. Para actualizar tus datos solo necesitas copias de la cédula de identidad y del último pago del predio urbano y una dirección de correo electrónico. Actualiza ya tus datos. Esos letreros que están en los mostradores, los negocios que están en nuestras calles y los avisos que te invitan a entrar son mucho más que personas valientes que se arriesgaron a ver su meta hecha realidad. El emprendedor. Gente que un día decidió entregar la vida a sus proyectos. Son empresarios con historias reales como tú, que saben que la mejor forma de ser independiente es estar acompañado. Tú puedes ser parte del grupo de emprendedores que se arriesga a crecer. Ser parte de la Cámara de Comercio de Ambato puede ser tu mejor negocio. Hospital Básico Privado San Luis. Ginecología y obstetricia para enfermedades de la mujer, control del embarazo, partos, cesáreas y ligaduras, cirugía laparoscópica y general de hernias, vesícula, apéndice, próstata, hemorroides, testículos no descendidos y varices, cirugía estética y reconstructiva de nariz, senos, abdomen y más. Hospital Básico Privado San Luis, atención permanente y precios módicos. Juan Benigno Vela 1049 entre Guayaquil y Quito. Citas al 282-7064. Bienvenidos a quienes se integran a la sintonía de TVMI Canal 47. Con ustedes el detalle de la información. Se ultiman detalles en lo que respecta al adesentamiento vial para la movilidad de todos quienes visiten la Feria de Finados en la ciudad de Ambato. La empresa contratista para la ejecución de las vías de acceso tiene todo listo según se informó. Veamos el informe.
Días antes de la realización de la Feria de Finados en Ambato, la empresa contratista de la pavimentación de calles y vías de acceso a la explanada de Inesel trabajan en la colocación de la última capa de rodadura del asfalto en las calles circundantes. El contrato del recinto ferial está en un 75%. Están concluidas todas las vías que acceden al recinto ferial y, como usted ve, nos queda pendiente una calle posterior que por motivos de expropiación se nos ha autorizado el ingreso recién en este mes. Entonces es la que quedaría pendiente, pero que no influye al entorno de del recinto ferial donde se va a desarrollar la feria. Se ha cumplido con la totalidad de trabajos en las vías principales, faltando únicamente un acceso que se ejecutará después de la feria, para no afectar a la misma con la remoción de tierras y polvo, señaló el superintendente de obra. Para el 15 de octubre habíamos ofrecido y lo hemos cumplido. Ahorita estamos exclusivamente haciendo el tema de señalización, que es con lo que estaríamos completos en el acceso a este recinto. Tenemos la vía 1, que es la que entra desde el semáforo por el sector de la Uniandes. La vía 3, que sale a la gasolinera, es una nueva vía que está habilitada, que de acuerdo a la unidad de tránsito, entiendo que ellos ya socializarán, va a ser en un solo sentido para la feria. Y la avenida, la calle 10, que es desde más o menos donde era el ex Linares, ingresa desde la Bolivariana y accede a este sector. También se realizan trabajos en las calles de ingreso a los lotes que la municipalidad entregará a los propietarios de los terrenos expropiados para la construcción del recinto ferial. A eso se añade estas internas que acceden a la urbanización, que entiendo son para los afectados de se les expropió el recinto ferial, se les va a dar un lote, entiendo que es así. Son las calles internas, la calle 6, que es la del frente del recinto ferial, y la calle 4, que es la continuación de la 10. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. Información en el ámbito educativo. Con éxito concluyó el 4º Congreso Internacional Científico de la Uniandes, el mismo que contó con la participación de profesionales dedicados a la investigación en varias áreas de la ciencia. Vamos a detallarles a continuación lo que se dio como parte de este importante encuentro académico internacional. El sistema tributario, cuando es un sistema tributario eficiente, se convierte en un pilar de desarrollo de los países. La Universidad Tecnológica de los Andes realizó el 4º Congreso Científico Internacional Uniandes los días 24, 25 y 26 de octubre, con la participación de 500 profesionales de universidades ecuatorianas y extranjeras que presentaron ponencias de los resultados de investigaciones realizadas en varias áreas de la ciencia. Llegar a desarrollar una propuesta válida para un nuevo modelo tributario, para empezar con las pymes y después para también poner una propuesta de cambios en todo el modelo tributario. En el área administrativa se presentaron ponencias sobre gestión y tributación. Uno de los temas triunfadores del Congreso Científico fue Nuevo Modelo Tributario para la Economía Popular y Solidaria, de la autoría de la maestrante Alejandra Garzón y Amr Radwan, PhD investigador de la Universidad Tecnológica Indoamérica y de IQIAM. Lo importante es en la economía que la recaudación tributaria se base en los que más tienen, porque ahí se produce la equidad tributaria. En África, en América Latina y en Asia, la política tributaria es diferente. Se basa en la recaudación en las personas que tienen menores ingresos económicos como el nuestro. La principal recaudación es el IVA, que tenemos una afectación para todos los ecuatorianos. Un reto para el gobierno de cambiar esta política fiscal para promover la equidad tributaria. Se habló de la necesidad de crear incentivos tributarios como la aplicación de una tarifa reducida de IVA para el sector de la economía popular y solidaria, con el fin de motivar el emprendimiento e inversiones y así crear nuevas fuentes de empleo en el Ecuador. Así también se mencionó la simplificación de los trámites tributarios, entre otros temas. La periodicidad de las declaraciones debe ser modificadas. Se ha analizado que sería recomendable
que las declaraciones de IVA 12% sean semestrales, no mensuales como en la actualidad, y las que son con tarifa 0%, de esta manera ser de manera anual. Será un ganar-ganar tanto para el Estado como para el sector económico del país. Además, se realizaron simposios internacionales de ciencias informáticas, ciencias de la salud, gestión de la educación, política económica y desarrollo empresarial. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. En el ámbito de la salud pública, el Hospital Docente Ambato tiene dificultades con el abastecimiento de medicinas, producto del incumplimiento de los proveedores, según dio a conocer el gerente de esta casa de salud. El Hospital Docente Ambato tiene dificultades con el abastecimiento y disponibilidad de medicamentos para asistir a los enfermos que asisten a esta casa de salud, producto del incumplimiento de los proveedores que no entregan las medicinas oportunamente. Nosotros tenemos todos los pagos con proveedores al día, pero no pagamos a los proveedores que no empiezan a hacer sus entregas. Dentro de esto nosotros firmamos un contrato cuando hacemos la adquisición de medicamentos dentro del portal de compras públicas, y este contrato estipula tiempos y estipula también cómo va a ser la forma de entrega. Según esto, los cronogramas de entrega, se va haciendo la cancelación dependiendo de las facturas que siguen llegando. Pero si no hay entrega, ¿qué pago se puede hacer a un proveedor? El gerente de la casa asistencial, Carlos López, dijo que por el momento no se dispone de analgésicos y algunos artículos para cirugía. Se espera que entreguen los medicamentos a la brevedad posible, ya que se han cumplido con todos los trámites legales para la adquisición y los pagos respectivos. Tenemos en déficit algo de analgésicos, con el incremento de las cirugías hemos bajado la cantidad de guantes, hemos roto stock de guantes en algunos números, pero esto ya se está adquiriendo y están llegando. Ya comenzaron a llegar el día de ayer y están llegando en estos días. López señaló que en caso de incumplimiento de los proveedores, se tomarán las medidas legales pertinentes para sancionar a las empresas que han generado el desabastecimiento de algunas medicinas e implementos para el Hospital Ambato. Con los proveedores incumplidos estamos haciendo la parte legal, la parte que corresponde para poder mandar la parte de la comunicación directa al SECOP y al proveedor, y si ellos tienen que ver por muchos incumplimientos que puedan tener con diferentes instituciones, declararles proveedores incumplidos, tendrán que ser declarados proveedores incumplidos. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. Tras la revisión de la información de carácter regional, damos paso a nuestros auspiciantes y en breve el diálogo de hoy. Entrevistaremos a Alexis Sánchez, exgobernador y exasambleísta del Movimiento País en la provincia de Tungurahua. ¿Qué sucede con este movimiento político a nivel nacional? Se anuncian movilizaciones y marchas en contra de la consulta popular que convocaría el presidente de la República para los meses de enero o febrero, de acuerdo a cómo se pronuncie también la Corte Constitucional, a la consulta realizada por el Ejecutivo. Vamos a la pausa, amigos, y en breve estamos abordando estos temas en la entrevista del día de hoy. En estos 50 años aprendimos que al que madruga Dios lo ayuda. Entendimos el pío pío de tu negocio e hicimos sonar el chin chin de la caja registradora. Ayudándote en su crianza, nació el famoso goza goza como chancho en poza. Y con tanto recorrido, estamos convencidos que la vaca sí se acuerda cuando fue ternera. Y así nos sentimos como pez en el agua, porque en tu finca o granja trabajamos juntos para dar lo mejor a tus animales. 50 años juntos, hablando tu mismo idioma, el idioma del campo, haciendo todo con corazón para que tengas más ganancia en menos tiempo. Y también alcanzamos la más importante de todas, tu confianza. Balanceados Biomentos, excelentes rendimientos. Calzado Liwi. La mayoría de los niños en la etapa escolar presentan pie plano y pronado, convirtiéndose en un problema ortopédico. Calzado Liwi tiene la solución. Zapatos escolares que previenen y corrigen los problemas ortopédicos de sus hijos. Calzado Liwi, liviano, confortable y saludable. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo. Teléfono 282-6463. Avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de CEPE. Teléfonos 284-5436, 284-4815. Celular 0998-412-113. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador.
Porque toda mujer guarda un secreto para verse hermosa y radiante con Cutie. Cutie, la fórmula perfecta de ácido hialurónico y colágeno que actúan como agentes anti-envejecimiento. Se complementan sinérgicamente, hidratando y brindando elasticidad a la piel, evitando la aparición de nuevas líneas de expresión y disminuyendo las que ya existen. Restaura el cabello, piel reseca y uñas quebradizas. Cutie posee un efecto antioxidante que ayudará a embellecer a toda mujer. Cutie para quienes quieren ser siempre jóvenes. Encuéntralo en Center Medical Natural. Principal, Sucre y Montalvo esquina. Entrada al portal. Sucursal, Mariano Egues, 623 y Avenida Ceballos. Esos letreros que están en los mostradores. Los negocios que están en nuestras calles y los avisos que te invitan a entrar son mucho más que personas valientes que se arriesgaron a ver su meta hecha realidad. El emprendedor. Gente que un día decidió entregar la vida a sus proyectos. Son empresarios con historias reales como tú, que saben que la mejor forma de ser independiente es estar acompañado. Tú puedes ser parte del grupo de emprendedores que se arriesga a crecer. Ser parte de la Cámara de Comercio de Ambato puede ser tu mejor negocio. La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, EMAPA, emprende la campaña de recuperación de cartera vencida, con el objetivo de reducir el índice de usuarios que adeudan a la empresa. Si tu deuda supera los 4 meses, acércate inmediatamente a nuestras 6 agencias y evite el corte del servicio de agua potable o el inicio de juicios de coactiva. Recuerda que los recursos económicos recaudados benefician a la ciudadanía ambateña con la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Amigos televidentes, gracias a su sintonía. Continuamos con la entrevista. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Alexis Sánchez, con quien abordaremos en su calidad de exgobernador de la provincia, exasambleísta de Tungurahua, para conocer sobre algunos temas y sus puntos de vista de lo que va ocurriendo en el ámbito político nacional, a razón de que los dirigentes de Alianza País en esta semana han hecho público pues el interés de incluso salir a una movilización, protestar en contra de 2 preguntas que las consideran no idóneas para que se incluya dentro de la consulta popular anunciada por el presidente de la República, Lenín Moreno. La una que tiene que ver con la reelección indefinida y la otra que tiene que ver obviamente con la nominación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Alexis es militante de Alianza País y obviamente es una de las cabezas visibles y también uno de los líderes de esta agrupación política en Tungurahua. ¿Qué se conoce a nivel de organización política sobre el tema y hasta qué punto Tungurahua también es partícipe de estas decisiones que se van tomando a nivel nacional? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, un placer saludar con todos quienes nos ven, nos escuchan. Sería iluso decir que Alianza País no tiene problemas, al contrario, no se puede ocultar el sol con un dedo. Y yo no diría que solamente Alianza País, sino el Ecuador en su conjunto. Estamos atravesando una crisis de institucionalidad democrática, porque históricamente no se ha visto que un programa de gobierno que tome el poder y alcance el triunfo con una tendencia ideológica, cuando llegue al mismo comienza a ser todo lo contrario. Es lo que lamentablemente sucede en el Ecuador. Lenín Moreno no está trabajando para el proyecto revolucionario de lo que significó la década ganada, la Revolución Ciudadana, Alianza País, sino más bien Lenín Moreno está siguiendo una línea que transgrede completamente ese programa triunfador. Y ahora más bien diríamos trabaja alineado a algunos partidos de oposición que ven de buena manera el accionar de Lenín Moreno. Y el mismo partido que lo llevó a la presidencia de la República, el mismo movimiento político, se convierte de alguna forma en un movimiento de oposición a sus decisiones.
pues lamentablemente esto va sucediendo, pero no nos perdamos acá. Ese famoso diálogo, un diálogo nacional como tal, nosotros lo apoyamos, pero no apoyamos el entreguismo y el que se gane con un programa de izquierda y se trabaje para la derecha. No entendemos ni vamos a aceptar tampoco de que sea el primer detractor de la década ganada, que el presidente de la República, que fue parte de este gobierno como vicepresidente de los 6 años y 4 años después como representante de nuestro país en Ginebra, resulta que no sabía nada, que no había visto nada, y resulta que ahora todo es malo, que nada sirve, que todo ha sido hecho con base a sobreprecios, corrupción, etc. Esto no es sino una cortina de humo. Y no nos engañemos, ecuatorianos. Aquí lo único que se busca a través de esta consulta popular, que es una consulta espuria. Espuria primero porque es innecesaria, pero fundamentalmente porque las preguntas 2 y 3 respecto del Consejo de Participación Ciudadana y respecto de la postulación indefinida son inconstitucionales, transgreden derechos. La pregunta 2 significa un golpe de Estado institucional, plebiscitario, porque se quiere poner a dedo a un consejo que es el encargado de nominar a las autoridades de control. Es más o menos como que el presidente dijera, aunque sea de manera temporal, que va a eliminar a los asambleístas porque no está de acuerdo, no han sido electos como a él le parece que debió haber sido, y va a poner asambleístas entonces a dedo hasta que finalmente se los nomine conforme corresponda. Es exactamente lo mismo, esto es un golpe de Estado. Pero más allá de aquello, no nos engañemos, esa consulta lo único que busca es impedir el retorno de Rafael Correa Delgado. ¿Cómo es posible que en esta mezcolanza, en esta fanesca política, esté desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha? Lo peor de la partidocracia. Ahí está el Bucaramato, está Lucio Gutiérrez, la gente de Mahuat, la gente que destruyó este país, todos juntos apoyando la consulta de Moreno. Pero lo único que busca esta consulta, insisto, es impedir de manera ilegal el retorno de Rafael Correa el año 2021. Si fuera tan malo el gobierno de Correa como dicen, que nada sirve, que todo ha sido corrupto, que las obras han sido inconclusas, sobrepreciadas, etc., entonces el pueblo ecuatoriano no votaría pues por el presidente Correa, por el expresidente. Piensen ustedes, ecuatorianos, qué pasaría si Lucio se candidatiza, o si Mahuat se candidatiza, o si Bucaram se candidatiza. ¿Será que el pueblo ecuatoriano los va a escoger? No los va a escoger porque le fallaron, porque le mintieron, porque no trabajaron para el pueblo ecuatoriano. ¿Hay seguridad de que Rafael Correa tiene todavía un liderazgo como para volver a la presidencia de la República? Mire, estimado Clever, yo caminé con Rafael Correa por muchos años, he recorrido el país como ministro de Estado, como viceministro, como gobernador, y veo la devoción, el amor del pueblo a un presidente que rompió los esquemas. Un presidente que nunca se quedó en Quito, en Carondelet, que recorrió cada uno de los espacios del país. Un presidente que sábado a sábado informó al pueblo ecuatoriano, le contó cada uno de sus pasos, cada una de sus obras. Pero no ha minado credibilidad y confianza los hechos de corrupción que ahora están en pleno proceso de investigación, que hay exministros de Estado presos, que el mismo vicepresidente de la República está preso, y que obviamente cada vez se dice hay mayores vínculos, mayores datos que pueden incluso vincularlo al vicepresidente de la República, no únicamente por el motivo que ahora está detenido, sino también por otros que serían de mayor gravedad en participación directa en los hechos de corrupción. Bien, pero seamos prácticos. Esta supuesta lucha contra la corrupción, con la cual todos estamos de acuerdo, no es más que un proceso de persecución política. Fíjense, se habla de Odebrecht, se le vincula al vicepresidente de la República, se lo tiene preso sin una sola prueba contundente. La misma derecha, la misma oposición ha reconocido que su detención es ilegal. No existen causales. Y fíjense que para otros casos, eso sí, confesos de corrupción y con muchísimas pruebas, dan medidas sustitutivas. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hablamos de Odebrecht, no se dice nada del Metro de Quito? El mayor contrato de obra pública, que es mayor a la suma de todos los contratos del gobierno nacional con Odebrecht, lo tiene el señor Rodas en Quito con el metro, y resulta que ahí nadie dice nada. Hay 2 personajes vinculados, uno de ellos de nuestra provincia, con una cuenta millonaria que no se puede justificar, con viajes al Brasil acompañando al alcalde, y en ese caso, ¿dónde está la lucha contra la corrupción? ¿Por qué no se dice nada del listado de la Odebrecht, donde aparecen involucrados gente como Jaime Nebot, donde aparecen socialcristianos? ¿Por qué no se habla de Jaime Pareja Cordero? Jaime Pareja es el líder de la corrupción en Petroecuador, que trabajó el secretario personal de León Febres Cordero, socialcristiano, preso en Lima, preso en el Perú, pero no se habla de él.
No se habla de esa trama de corrupción que ha existido siempre, lamentablemente, en este país, y lo que se trata es de endilgar, de generalizar procesos de corrupción, como que todo el gobierno de la Revolución Ciudadana hubiese sido corrupto. Ahora, y esto ¿por qué no así. denunciar eso a Fiscalía? Bueno, se ha denunciado. Lo que usted dice de los personajes de la política nacional, ¿no? Eso es lo que no alcanzamos de entender, porque hay, bajo los mismos argumentos se podría actuar exactamente de la misma manera, y la Fiscalía tendría que actuar. Fíjese, por ejemplo, el caso del tío del vicepresidente, aquí se le encuentra una cuenta millonaria y por eso se le vincula al vicepresidente. Bueno, el caso del señor Terán con una cuenta millonaria, asesor ad honorem, supuestamente, de Rodas. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué no se le vincula a Rodas entonces en este tema y sí se le vincula al vicepresidente por un tío, por un familiar? No tienen pruebas. En el caso de Capaya, de Alex Bravo, de estas personas que han sido obviamente inclusive ya sentenciadas, se les ha encontrado cuentas del extranjero, bienes adquiridos de contado en diferentes ciudades del país del extranjero. Con el vicepresidente ese no es el caso. El alcalde de Quito se compró un departamento de $375,000 de contado, luego de su viaje a Brasil. Qué casualidad. Y nadie dice nada. Nadie dice nada al respecto de temas de corrupción, como por ejemplo la vinculación de Sedatos con el Banco de Guayaquil, con el señor Guillermo Lazo. Es decir, casos flagrantes de corrupción que no se los quiere ver. ¿Cuál es la lectura personalmente que yo creo y muchos en la Revolución Ciudadana creemos? Que aquí lo que se busca es no luchar en contra de la corrupción, sino perseguir políticamente a un régimen que en 10 años transformó el país. Y no nos ¿Persecución que viene desde el gobierno de Lenín Moreno? Lamentablemente. Porque no nos engañemos si creemos que el objetivo es destituir al vicepresidente Jorge Glass o que él es el objetivo de esta persecución política. No, el objetivo es Rafael Correa Delgado. Lo que se busca es impedir que él regrese. Fíjese que con la pregunta 3, que es una pregunta ilegal porque es regresiva en derechos, de llegarse a consumar, como lamentablemente hay mucha intromisión ahora sí del Ejecutivo en los otros poderes del Estado, se impediría la postulación de Rafael Correa, pero además con la pregunta 1 se habla de sentenciar a los supuestos autores o sentenciados por corrupción, la muerte política, significa que no podría ser candidato a ninguna otra dignidad en ningún instante. Es decir, esta consulta lamentablemente es parte de este complot para deshacer, para destruir la Revolución Ciudadana. Pero Rafael Correa podría ser candidato a otra dignidad, pues, ¿no? Si se cumpliera lo primero, y lamentablemente con estos juicios forjados, con un fiscal que acusa sin pruebas... A no ser que le vinculen más adelante. Pues exactamente, pero mire, por ejemplo, en el caso del vicepresidente, que supuestamente es la cabeza visible de la corrupción, ha pasado tanto tiempo, con declaraciones del señor Dos Santos, de la Odebrecht, no tienen una sola prueba. Pensemos, ¿qué pruebas? Sin embargo, el fiscal dice que ya tendría pruebas que lo podrían vincular a hechos de peculado incluso. Pero ¿no? ojalá ya aparecieran, eso es lo que todos nosotros quisiéramos, porque créanme, ciudadanos, quienes me escuchan, yo personalmente, de ver que existen pruebas fehacientes y directas en contra de cualquier exfuncionario público, sea el vicepresidente o cualquier otro, seré el primero en acusar y seré el primero en pedir justicia, pero lamentablemente esto no es así. Esto es un gran complot que busca destruir la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se le ocurre a usted que estén juntos alrededor de una misma propuesta, la ultraderecha y la ultraizquierda? Fíjese lo que hace el señor Moreno por su famoso diálogo, que es un diálogo entreguista, cuando restituye los, entre comillas, derechos de la UNE. Volveremos entonces a los paros, al caos en la educación, volveremos entonces a ese manipuleo político de una organización que debería representar los profesores y lamentablemente era la caja chica de un partido político. Volvemos al Ecuador del pasado. Ya vemos que existen paros, descontento popular, los empresarios por un lado, amigos de Lenin y con ofertas del diálogo. Por otro lado, los trabajadores que piden la restitución de todo ese sindicalismo exagerado, ese sindicalismo corrupto, esos contratos colectivos leoninos que lamentablemente están pretendiendo volver. Es decir, sí al Dios, sí al diablo, gobernad con unos, con otros, esto no es posible. En 150 días, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Una sola obra. Lo único que ha hecho es inaugurar las obras de Rafael Correa y lo único que ha sido es un rosario de quejas, un rosario de detracciones del gobierno anterior, de lo que hicimos en estos 10 años. Y yo me pregunto y digo, ecuatorianos, el señor Lenín Moreno, o era completamente ciego o inocente o no sé qué adjetivo
asignarle para que en 10 años que fue parte de este gobierno, la segunda persona más visible, 6 años, vicepresidente de la República, no se dio cuenta que todo estaba malo. Pero aparentemente él manejaba solo el área social, ¿no? Y no conocía pues de las grandes inversiones, de los grandes proyectos. Yo no creería que esto es así, estimado Clever. Recordemos. A tal punto que dice que él se vio sorprendido que no había tal mesa servida, ¿no? Mire, yo como ministro de Estado, en el año que la acompañé como ministro, nosotros tenemos los gabinetes semanales, virtuales. Teníamos gabinetes cada 15 días en Carondelet y uno por mes itinerante. En el que participa también el vicepresidente. Obviamente, en esos gabinetes nosotros analizamos todo lo que significa obra pública, se analizaba lo que está bien, lo que está marchando, se criticaba lo que está mal, rendíamos cuentas cada uno de los ministros, rendíamos cuentas cada uno de los funcionarios de las diferentes áreas, es decir, esa forma de gobernar el territorio y comunicando a todo el mundo lo que se está haciendo es lo que nos permitió acometer con esa inmensa obra pública que nunca jamás el Ecuador tuvo y que ahora se dice 640 obras inconclusas, se confunde a propósito sobreprecios. Sí, se confunde a propósito de lo que es sobreprecio con incremento de precio, que es otra cosa. Quienes trabajamos en ingeniería, quienes somos ingenieros, sabemos que un proyecto comienza y no termina como inicialmente se presupuestó. Y si algo tengo que criticar y reconocer, que verdaderamente no sucedió como gobierno, es que ese ímpetu del presidente Correa siempre demandaba celeridad en los procesos, y esto significó que muchos contratos, proyectos, no siempre estuvieron con su planificación completa, y cuando se comenzaba en su ejecución se encontraba que era necesario alargar, cambiar el trazado de la vía, que teníamos que, perforar en roca, que había que incrementar volúmenes de obra, y eso significó muchas ocasiones que se incrementen los costos de los proyectos. Es decir, no el hecho de apresurar la ejecución de la obra o la presentación del proyecto, etcétera, implicaba que de pronto se estaban obviando algunos temas que después encarecían las mismas. Efectivamente. No lo generalizo, pero muchas veces sucedió. Ya. Y sucedían cosas como ¿En qué casos, estas, por ejemplo, si usted conoce? Bueno, por ejemplo, en el tema de las carreteras. En el tema de túneles, por ejemplo, en proyectos, muchas ocasiones la geología no es suficiente y cuando se comienza a hacer la excavación, se encuentra lamentablemente que, por ejemplo, tenemos infiltraciones o fuentes subterráneas hidrogeológicas, es decir, agua subterránea, y obviamente eso amerita un cambio en la metodología de construcción, en la metodología constructiva, y eso usualmente significa mayor costo. Pero le pongo un caso que conocen en el centro del país los tungurahüenses, los ambateños, me refiero al hospital de Ambato. Mire, de este caso yo conozco bien porque fui gobernador, cuando debimos de haber ejecutado ese proyecto el año 2011-2012, en base al derrocamiento del proyecto anterior del hospital y la construcción de uno nuevo cuyos planos estuvieron debidamente hechos, completos, fiscalizados por el municipio de Ambato, es decir, todo en orden. Aquí, ambateños, concejales se opusieron, 2 concejales se opusieron, el concejal Jacobo San Miguel y el concejal Gerardo Nicola. Y ellos manifestaron que cómo era posible que se derroque el hospital, que más bien se lo remodele, que no una se repotenciación se dijo, ¿no? Exactamente, ¿no? Una repotenciación que supuestamente en mala hora el presidente Correa dio oídos a esas quejas, pidió un informe, vino un ingeniero del SECOP y dijo sí se puede repotenciar, remodelar, se perdió toda la inversión del proyecto original, se comenzó con un segundo y cuando comenzamos supuestamente a repotenciar, cuando picamos columnas, nos dimos cuenta que las varillas del hierro que se había utilizado era un hierro de pésima calidad, que no se había guardado normativa alguna y que iba a ser peor remodelar y construir antes que haber derrocado y construido de nuevo. Luego ese proyecto, han pasado 7 años, todavía no se termina y va a costar más de lo que hubiese costado el proyecto original. Pero esto no es culpable el presidente Correa ni nuestro gobierno. Han sido actores políticos locales, territoriales, que demandan, exigen cambios en los trazados de los proyectos. Es decir, queridos conciudadanos, queridos ecuatorianos, aquí lo que se trata es de desprestigiar a un gobierno que entregó lo mejor en 10 años. Aquí lo que se trata es de desmontar esta estructura que permita en su momento que regrese el presidente Correa. Yo les puedo dar fe de que el presidente no quería volver, el presidente se iba a disfrutar de su familia, pero lamentablemente cuando se toca su honor, cuando se ha atentado y se ha dicho que en este gobierno de Rafael Correa el país no tiene una década ganada, que tiene una década perdida y cualquier otra tontería, es cuando nosotros, quienes hemos trabajado entregando lo mejor de nosotros a este proyecto, vamos a salir al frente, a las calles, a decir que esta consulta es inconstitucional.
Personalmente, con el grupo del Foro Ciudadano de Tungurahua, de Ambato, estaremos el viernes en la Corte Constitucional dejando un documento, un amicus curiae, que demanda la inconstitucionalidad de las preguntas 2 y 3. Y vamos a movilizar a la población ecuatoriana para que se respete lo que se hizo en los 10 años pasados. Que seamos autocríticos, pero que no faltemos a la verdad, que no digamos las cosas como no son. Y si la consulta va a pesar de todo, a pesar de la inconstitucionalidad, comenzaremos la recolección de firmas para la Asamblea Constituyente. Necesitamos el 12% del padrón, 1.500.000 ecuatorianos firmaremos y demandaremos al Consejo Electoral que se dé paso a una Asamblea Constituyente y vendrá a encabezar la lista de nuestros asambleístas constituyentes Rafael Correa Delgado. Muy bien, estamos en diálogo con Alexis Sánchez, militante del movimiento Alianza País en Tungurahua, ex gobernador de la provincia, también ex asambleísta. Vamos a una pausa y retornamos para ir profundizando sobre estos temas de interés para la colectividad ecuatoriana y la posición que tiene nuestro invitado de hoy. Ya retornamos. En estos 50 años aprendimos que al que madruga Dios lo ayuda. Entendimos el pío pío de tu negocio e hicimos sonar el chin chin de la caja registradora. Ayudándote en su crianza, nació el famoso goza goza como chancho en poza. Y con tanto recorrido, estamos convencidos que la vaca sí se acuerda cuando fue ternera. Y así nos sentimos como pez en el agua, porque en tu finca o granja trabajamos juntos para dar lo mejor a tus animales. 50 años juntos, hablando tu mismo idioma, el idioma del campo, haciendo todo con corazón para que tengas más ganancia en menos tiempo. Y también alcanzamos la más importante de todas, tu confianza. Balanceados Biomentos, excelentes rendimientos. Hepaticaps, el nuevo tratamiento para hígado graso y función del páncreas que te ayudará a evitar la hepatitis, úlceras gástricas, problemas estomacales, gases, colon irritable. Hepaticaps actúa desintoxicando y protegiendo al hígado de grasa, alcohol y otras toxinas. Ahora con nueva fórmula, 400 miligramos de sirimarina y 200 miligramos de pancreatina para sanarte en un menor y corto tiempo. Sorprende a tu hígado con Hepaticaps. Encuéntralo en Center Medical Natural. Principal, Sucre y Montalvo esquina, entrada al portal. Sucursal, Mariano Egues, 623 y Avenida Ceballos. Esos letreros que están en los mostradores, los negocios que están en nuestras calles y los avisos que te invitan a entrar son mucho más que personas valientes que se arriesgaron a ver su meta hecha realidad. El emprendedor. Gente que un día decidió entregar la vida a sus proyectos. Son empresarios con historias reales como tú, que saben que la mejor forma de ser independiente es estar acompañado. Tú puedes ser parte del grupo de emprendedores que se arriesga a crecer. Ser parte de la Cámara de Comercio de Ambato puede ser tu mejor negocio. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Si quieres lucir bien y te gusta cuidar tu cabello, entonces ven a María Ramos Peluquería. Los expertos en belleza. Con el mejor equipo de trabajo a tu disposición y los mejores productos para tu cabello. Visítanos en la calle Quito entre Ceballos y Sucre en el edificio Zurita. María Ramos Peluquería, los estilistas de color. Amigos televidentes, continuamos con el diálogo de hoy. Nos acompaña Alexis Sánchez, ex gobernador de la provincia de Tungurahua, ex asambleísta del Movimiento País. Bien, el escenario está ciertamente un poco candente en lo que tiene que ver a las posiciones que se manejan y con el pronunciamiento de los líderes del Movimiento País de que se van a volcar a las calles en contra de la consulta popular. Sin embargo, esto implica un desconocimiento de la presidencia de Movimiento País
en posición o en potestad del presidente Lenín Moreno? ¿Lo desconocen ya como presidente o no todavía? A ver, nosotros creemos en la democracia en nuestro país y creemos en la institucionalidad democrática. Nosotros tenemos una constitución y los demócratas debemos defenderla. El presidente Moreno ganó las elecciones y fue electo para 4 años, hasta el año 2021. Cierto es que no está cumpliendo el programa que ganó en las urnas, está cumpliendo un programa diferente, el programa de la oposición. Sin embargo, obviamente existen mecanismos democráticos para elevar la protesta. Nuestra misma Constitución así lo permite. Tenemos el derecho a la resistencia. Y nosotros vamos a salir a las calles en el momento que sea necesario, pero queremos informar al pueblo ecuatoriano de lo que está sucediendo. Fíjense cómo se dora la píldora. Alexis, ¿pero está ya separado de la presidencia del Movimiento País? No, lamentablemente no, digo. No lo pueden hacer. A ver, es lamentable lo que pasa en el país, inclusive a nivel internacional, porque el presidente del partido es el primer detractor o destructor del mismo. Yo hubiese pensado que el presidente Moreno, al tomar la decisión de partir y orientar su labor política por otro sentido, hubiese tenido la decencia, la magnanimidad de separarse del movimiento, él y toda la gente que está a su alrededor, pero lamentablemente eso no es así. La lectura que yo tengo es que ellos quieren seguir articulando desde adentro para completar el trabajo de desbaratar la estructura montada. Y es que detrás de él hay todo un aparataje de funcionarios públicos que aparentemente lo respaldan y que de pronto podrían más bien hacerse del movimiento político para con el presidente de la República. Sí, son de los riesgos que se corren. Nosotros creeríamos que se debería respetar el espacio y la línea política de Alianza País. Quien no esté de acuerdo con nosotros se debería ir, debería salir, tiene todo el derecho a hacerlo. Además, Lenín Moreno y sus acólitos vienen conformando un partido político desde hace mucho tiempo. Ahí está el señor Larrea y su hermano. Democracia sí. Ahí están los señores del COS que trabajan muy de cerca con ellos. Es decir, esa estructura política ya la tienen conformada. Sin embargo, creería yo que lo que hacen es quedarse en Alianza País justamente para terminar la tarea de desmontar todo lo que ellos llaman el correísmo, pero nosotros llamamos la verdadera revolución ciudadana, la década ganada, la transformación del Ecuador. Ahora, bajo este escenario, ¿en qué va a terminar Movimiento País? ¿En un nuevo liderazgo nacional? ¿En una reunificación de bases? ¿Qué se está haciendo por parte de esta organización política? A ver, el Movimiento País ha sido el instrumento político, electoral, que ha permitido que la revolución ciudadana pueda gobernar estos 10 años. Pero el Movimiento País es un medio, no es un fin. El fin es la transformación del país, la revolución ciudadana es el fin. Lo decía el mismo expresidente Rafael Correa, decía que la revolución ciudadana es mucho más allá de Alianza País. Nosotros estaremos... Más allá de las personas. Efectivamente. Nosotros estaremos en Alianza País en la medida que ese movimiento político reivindique la verdadera revolución ciudadana y que tengamos la interés y capacidad de denunciar toda clase de agresión a la década ganada. ¿Y quién lo lidera entonces? ¿Rafael Correa? Hay muchos líderes. El presidente Correa, el expresidente Correa está en el extranjero. Mi lectura es que él regresará en algún momento. Mi lectura es que el pueblo ecuatoriano va a pedir que regrese. Ya se escuchan voces alrededor de que ese país de orden, de organización, de saber a dónde camina, de sentir que existe un líder que trabaja 18 horas al día y que no pasa quejándose 6, 8, 10 horas, porque no vemos absolutamente nada más. Y el pueblo ecuatoriano comienza a demandar. Y luego este diálogo supuesto, esta unidad en contra o anti-Correa, comienza a resquebrajarse, porque no se puede mantener por mucho tiempo el agua y el aceite mezclados. Usted no puede tener una fanesca política desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha, así no se puede gobernar. Y que sepa el presidente Moreno que él es solamente un instrumento de la derecha y la oposición. Están con él en la medida que les sea útil. Cuando no les sea útil, le jugarán exactamente igual o peor de lo que Moreno ha hecho con la Revolución Ciudadana. Ahora, de alguna manera diríamos no ha existido consecuencia entonces para con este proyecto político, según el mismo expresidente ha ratificado, ¿no?, del presidente Lenín Moreno, pero alrededor de él de una gran estructura de funcionarios públicos, de quienes trabajaron con Rafael Correa y ahora están trabajando con Lenín Moreno.
como que esa inconsecuencia le ha debilitado al mismo movimiento país y da a entender de que ciertamente tendrían que volver a reunificar, a reestructurar a las bases que también se fueron separando porque precisamente se concentró el poder en quienes ahora están con Lenín Moreno y no se abrió el abanico de dar oportunidades para que la otra gente también participe del gobierno de Rafael Correa. Bueno, yo comparto ese análisis, es muy objetivo. Sin embargo, aquí se equivocan del medio a la mitad quien cree que existe otro líder de la altura, de la capacidad, de la tenacidad, de la voluntad, de la inteligencia de Rafael Correa Delgado. El máximo líder de la Revolución Ciudadana y de Alianza País es Rafael Correa, le guste o no le guste a quien me escuche. Esto es una realidad. Y sí, pero él está en Bélgica. Ha habido gente, sí, pero él volverá. Él volverá y mi lectura es que no volverá porque él lo quiere hacer, sino porque el pueblo ecuatoriano ya comienza a pedir su regreso. Este país lamentablemente, digo, no quisiera que fuera así, pero veo que comenzamos a caminar hacia atrás. Ya veo algunos destellos del Ecuador del pasado, del desorden, del cada quien hace lo que le da la gana, del el poder del que más dinero tiene, de la componente, del compadrazgo, la camioneta, es decir, lamentablemente toda esa gran institucionalidad política que pusimos con mucho orden, con muchísima orientación, con un objetivo absolutamente claro de hacia dónde camina el Ecuador, lamentablemente se está perdiendo. Y eso se reconoce a nivel internacional. El Ecuador ahora es un referente en toda índole, en índole económico, manejo de deuda externa, manejo de la deuda social, cómo hemos reducido pobreza, cómo hemos mejorado en educación, en salud, etcétera. Es decir, todo el mundo reconoce lo que se dio por llamar el milagro ecuatoriano y lamentable que aquí en el país, quienes fueron parte de este proceso hayan traicionado a esos postulados y lamentablemente hayan entregado a la oposición y la derecha justamente las mayores reivindicaciones revolucionarias de ¿Cómo entendemos, Alexis, que el mismo equipo del Frente Económico que trabajó con Rafael Correa, que colabora con Lenín Moreno en los actuales momentos, antes hayan dicho que el país está bien, que estaba la mesa servida, y ahora desde allí mismo surge el otro discurso, el hecho de que el país está altamente endeudado, de que no tiene capacidad de financiar el presupuesto, con un alto déficit presupuestario, con un endeudamiento que va más allá de las posibilidades de pago, en fin. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, verdaderamente las cosas no son así, estimado Clever, porque si recordamos, el mismo ministro de Finanzas reconoció públicamente y cuando presentó la proforma presupuestaria en la Asamblea que el país no está sobreendeudado. Quien habló del sobreendeudamiento y que no está la mesa servida fue Lenín Moreno, que al parecer no entiende mucho de economía y no entiende mucho de otras cosas, pero tuvo que retractarse. El mismo ministro manifestó de que el país no está sobreendeudado y cuando presentó las cifras del ministro en el presupuesto en la Asamblea apareció 28 mil millones de dólares de deuda externa, es decir, no los 58 que se inventó el señor Moreno, quién sabe de dónde. Primera cosa. Y segunda cosa, presidente Moreno en lo que lleva de mandato le ha endeudado al país en alrededor de 6 mil millones de dólares. La última emisión de bonos fue por 2.500 millones de dólares, hace poco más de una semana. La mayor emisión en todos estos 10 años. Pero el tema es que ya no hay de dónde ingresar recursos, no hay cómo financiar el Estado. Y el mismo presidente Correa también, antes de terminar su presidencia, tuvo que hacer créditos incluso para pagar los sueldos. Sí, pero vamos por partes. No era la idea esta la que quiero mencionar. Quiero decir que un país sobreendeudado, en crisis y en bancarrota, jamás le hubiesen dado 6 mil millones de dólares al 8.8% sacando bonos al mercado internacional. Eso no hubiese sucedido. Es decir, que Moreno haya conseguido con mucha facilidad esos 6.500 millones o 6 mil millones de dólares, prueba que el Ecuador no está sobreendeudado y prueba que este país tiene capacidad de pago. Por un lado. Por otro lado, el déficit presupuestario, 5 mil millones de dólares. Esto, hablando de un PIB, no es más allá del 5% del PIB. Y si hablamos en respecto del presupuesto general del Estado del año 2017, que son 37 mil millones, el 5%, estamos hablando un poco más del 12%. Es decir, son valores enteramente manejables para cualquier economía del mundo. Ahora, ¿qué destino le vaya a dar el señor Moreno a estos fondos? Es lo que no sabemos. En 150 días no se construye ni una sola casa de las 340.000 que ofreció. En 150 ya tiene algunas decenas de miles de casas atrasadas.
No hay un solo bono, del bono toda una vida, que ofreció subir de 50 a 150 dólares, no hay uno solo que haya entregado. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Ese aparato burocrático del que tanto habló no ha sido capaz de reducirlo, o es que no hay un manejo apropiado de la economía. Y cierto es que algunos funcionarios del régimen anterior se han quedado a trabajar en este nuevo régimen, cosas que yo no La gran entiendo. mayoría, diríamos, ¿no? Una buena mayoría, sí, no son todos, pero ahí están una buena mayoría. Y esto también se tiene que entender desde una perspectiva de orden político. Muchos de ellos son tecnócratas, nunca fueron políticos. Ellos trabajaron desde una perspectiva profesional, no política, que es un caso diferente al mío. Yo soy un técnico, sí, pero soy un hombre político ideológico. Y me cabe el orgullo de haber sido el primer funcionario de alto nivel en este gobierno que renunció denunciando que no está de acuerdo con la línea y manejo político de este gobierno. Es que no entendemos... de manera muy respetuosa, además. No entendemos. Igual ayer se hizo público el tema de que los medios públicos, Gamavisión, TC Televisión, medios incautados, habían generado una pérdida de 23 millones de dólares y que parte de eso era precisamente el tema de las sabatinas, información de propagandística del gobierno de Rafael Correa, que precisamente había generado estas pérdidas, ¿no? Mas, sin embargo, los que denuncian ahora antes fueron funcionarios de la SECOM, que entiendo deben haber sabido precisamente qué es lo que se estaba haciendo. No solamente eso, no solamente que sabían, sino que fueron parte. El señor Michelena fue subsecretario de la SECOM y el señor Michelena estuvo a cargo de las sabatinas en alrededor de un año, me parece, de tiempo. Entonces sabía plenamente qué es lo que pasaba. Mire, Clever, no es así como nos dicen, como nos pintan, transgreden, maquillan los números, dicen cualquier cosa. ¿Están mintiendo? Están mintiendo. Estadísticamente, uno se puede con facilidad mentir diciendo las verdades a medias, y eso es lo que están haciendo. Partiendo del hecho, primero, Michelena era parte del gobierno, fue subsecretario de la SECOM, estuvo al frente de las sabatinas y ahora denuncia, supuestamente no estuvo de acuerdo. ¿Por qué no lo dijo, pues? ¿Por qué no lo dijo cuando fue subsecretario, cuando fue parte de la SECOM y lo dice ahora? Primera cosa. La segunda cosa, es una transgresión múltiple el no entender lo que significa un medio público. Un medio público que tiene la característica de informar, contrapuesto a estas corporaciones de opinión verdaderamente que responden a los intereses de sus propietarios, a muchísimos medios de prensa, escrita, hablada, televisiva. Y claro, un medio público lo que tiene que hacer es contrastar esa información y no tienen la mira lo que tienen los otros de generar utilidades, de hacer dinero, de transformarlo en una empresa informativa. La otra es una empresa de comunicación. Entonces, en una empresa pública, ¿no es cierto?, en un medio público, no se busca utilidades, se busca cubrir lo que entra y lo que sale, es decir, para que no hayan pérdidas, pero obviamente no tienen por qué haber utilidades. Es decir, que no tiene utilidades Gamavisión o Ecuador TV, pero es que no tienen que tener, porque son empresas de información. Pero al tratarse no de empresas públicas también deberían ciertamente recuperar, ser operativas y autofinanciables, ¿no? ¿Cómo no? Si hablamos del CNT, por ejemplo, de igual manera, ¿no? CNT es otra cosa. CNT genera utilidades de 300 millones al año. CNT es una empresa completamente eficiente y qué bueno que lo tope usted, porque recordemos lo que fue cuando eran privadas, Andinatel, Pacifictel, recordemos que generaban unas pérdidas terribles, ¿no es cierto?, cuando eran estas corporaciones que pertenecían a algunos grupos de poder. Ahora CNT es una empresa enteramente rentable. Entonces lo mismo debería haber sido con los medios públicos. Pero es que con la comunicación, siendo empresas... Sí, pero con la comunicación no es lo mismo. No es lo mismo que hagamos telecomunicaciones y brindemos un servicio telefónico, celular, etcétera. No es lo mismo que se informe al país. Es decir, los medios públicos nacen como una necesidad alternativa a la prensa que responde a intereses de la oligarquía, que responde a intereses de grupos de poder. Es decir, a la prensa de opinión, no a la prensa obviamente que verdaderamente informe y comunique. Entonces no podemos esperar que un medio público, una televisora o un periódico genere ingresos, genere utilidades. No son empresas para hacer plata, son empresas para transparentar la información y comunicar oportuna y debidamente al pueblo. Bueno, estamos en la parte final de este diálogo. Concluyamos señalando cómo se están organizando, cuándo va a haber las movilizaciones, marchas a nivel nacional, provincial, no sé, que se haya conversado, y cuál va a ser el tinte o la situación bajo la que ustedes van a protestar contra la consulta popular. Yo creo que el pueblo ecuatoriano y quienes hacemos opinión política, quienes de una u otra manera somos actores y referentes de política,
El papel que tenemos ahora es informar a la ciudadanía de que se está transgrediendo la Constitución con esta consulta y elevar este tipo de demanda, de documento, de protesta ante la Corte Constitucional como el amicus curiae, que no es sino un documento por el cual nosotros decimos cómo creemos que se debería fallar en derecho, es decir, cómo deberían actuar los jueces, y obviamente demostrar esta inconstitucionalidad en algunas de las preguntas de la consulta. Si es que pasa la consulta, que es inconstitucional, pero lamentablemente en este país ahora están sucediendo cosas muy raras, nosotros inmediatamente comenzaremos un proceso de recolección de firmas para la Asamblea Constituyente, porque es clarísimo, si se va a reformar la Constitución, solamente lo puede hacer una Asamblea Constituyente convocada con un referendo, no una consulta. En la consulta se preguntan temas que obviamente son de interés nacional, pero que no transgredan a la estructura de la Constitución del Estado. Y respecto a las movilizaciones, esto se irá de manera progresiva como respuesta ante cada uno de los hechos en contraposición a todo lo que habíamos avanzado. La eliminación de los decretos de hace 2 o 3 días es un retorno al pasado muy grave y lamentable. Regresan las ONGs, que eran organizaciones ahora sin requisitos, muchas de ellas financiadas por la USAID, muchas de ellas financiadas por el gobierno norteamericano, con algunas vinculaciones con la Central de Inteligencia Americana. Regresa la forma de cada quien puede ponerse una fundación para evitar el pago de impuestos, para lavar dinero. Regresa la UNE con todo lo que significó como regresión a la educación secundaria. Es decir, muchas cosas malas están pasando en nombre del diálogo. Y yo creo que este país, el Ecuador, ya cambió. Y el Ecuador va a notar la diferencia alrededor de lo que era un país en progreso, con un liderazgo firme, con un presidente recorriendo el país, trabajando 18 horas, a tener un presidente que lo único que hace es quejarse y pues a todo el mundo tratando de complacer. Y como decía Woody Allen, la fórmula del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Ahora, sin embargo, se ha dicho, ha retornado la libertad al Ecuador. Ya no dependemos de un solo hombre que trace las normas, que determine qué es lo que se debe hacer en el país, quiénes deben estar vigentes, quiénes deben desaparecer, etcétera. Bueno, yo me he sentido libre en todos estos años y he sido frontal en decir como pienso, y eso no significa que siempre tenga que coincidir con quien haya manejado este país en los últimos años. El decir que en este país no existía libertad me parece que también es atentar a la realidad y a la verdad. Lo que sí ha sucedido es que en este país nos acostumbramos a que haya orden, a que nadie haga lo que le dé la gana, cierre de carreteras, qué sé yo, escuelas, colegios sin clases, cada quien protestando y diciendo lo que le parece, los banqueros tomando decisiones alrededor de lo que les parece, feriados bancarios, es decir, todo ese país del Ecuador del pasado, de la componente y la camioneta, ahora se pretende volver, supuestamente por un diálogo, que es un diálogo mentiroso, porque es un diálogo antinatura, no se puede gobernar con Dios y con el diablo. Agradecemos al ingeniero Alexis Sánchez, ex gobernador de la provincia, ex asambleísta del Movimiento País, por acompañarnos en esta entrevista y dar a conocer sus puntos de vista sobre el tema, el momento político que vive Alianza País frente a la consulta popular y otros que atañen precisamente al ex gobierno de Rafael Correa y lo que ha surgido como críticas desde el gobierno actual de Lenín Moreno. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa, amigos televidentes, y retornamos en breve. Calzado Liwi. La mayoría de los niños en la etapa escolar presentan pie plano y pronado, convirtiéndose en un problema ortopédico. Calzado Liwi tiene la solución. Zapatos escolares que previenen y corrigen los problemas ortopédicos de sus hijos. Calzado Liwi, liviano, confortable y saludable. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo. Teléfono 282-6463. Avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de CEPE. Teléfonos 284-5436, 284-4815. Celular 0998-412-113. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Esos letreros que están en los mostradores, los negocios que están en nuestras calles y los avisos que te invitan a entrar son mucho más que personas valientes que se arriesgaron a ver su meta hecha realidad. El emprendedor
gente que un día decidió entregar la vida a sus proyectos. Son empresarios con historias reales como tú, que saben que la mejor forma de ser independiente es estar acompañado. Tú puedes ser parte del grupo de emprendedores que se arriesga a crecer. Ser parte de la Cámara de Comercio de Ambato puede ser tu mejor negocio. En estos 50 años aprendimos que al que madruga Dios lo ayuda. Entendimos el pío pío de tu negocio e hicimos sonar el chin chin de la caja registradora. Ayudándote en su crianza, nació el famoso goza goza como chancho en poza. Y con tanto recorrido, estamos convencidos que la vaca sí se acuerda cuando fue ternera. Y así nos sentimos como pez en el agua, porque en tu finca o granja trabajamos juntos para dar lo mejor a tus animales. 50 años juntos, hablando tu mismo idioma, el idioma del campo, haciendo todo con corazón para que tengas más ganancia en menos tiempo. Y también alcanzamos la más importante de todas, tu confianza. Balanceados Biomentos, excelentes rendimientos. Regresó el crédito sin base de Mushugruna y ahora hasta $20,000. Fácil y sencillo. Pero eso no es todo. Si necesitas más dinero, 30,000, 40,000, 50,000 o el monto que quieras, Mushugruna te da con el encaje del 20x1. Y si eres socio AAA, ya tienes tu crédito preaprobado, porque nuestra solidez y solvencia económica lo hacen posible. Visita ahora mismo nuestras oficinas y aprovecha nuestros múltiples beneficios. Mushugruna es Mushugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. ¿Qué tal, amigos? Y damos inicio a las noticias internacionales. Las secuelas del terremoto aún continúan en México. Aquí tenemos el drama de los niños. Veamos. Ángel Javier va a cumplir 4 años y desde hace un mes no va a clases. Vive en San Gregorio Atlapulco, en el sur de la capital mexicana, y su escuela está cerrada desde hace un mes por el terremoto. Hay arañazos. ¿Arañazos en la pared? Sí. La barda de su kinder está al borde del colapso. Por eso voluntarios organizan clases improvisadas de dibujo en la plaza del pueblo. ¿Lo que estabas dibujando? Ni Evo, donde siento miedo. Ver cosas que ya no existen, que él desde que está chiquitito las ha visto, pues sí se asusta y dice que, pues, ¿qué pasó? En San Gregorio los niños vivieron cosas terribles el día del temblor, como Antonio Blancarte, de apenas 10 años. Estaba saliendo el gas y como ya estaba caliente todos los cuartos, papá estaba echando el agua con cloro, pero se puso cloro y como se cayó y se explotó, papá se quemó la cara, los brazos. El estallido empeoró su audición y ahora necesita más el aparato que tiene en la cabeza para escuchar bien. ¿Tuvieron que romper la pared de tu cuarto para salir? Sí, papá la rompió con la silla. Seguimos con información internacional y aquí tenemos una noticia escalofriante. La Casa del Terror, un lugar donde torturaban a niños y niñas. Esto sucede en Colombia. Veamos a continuación el siguiente informe. Varias veces llamaban. Ana Rosa Martínez y Orlando Espinosa llevaban años oyéndolo todo. Decíamos a la policía, por favor, vengan, que esos niños gritan, esos niños lloran, esos niños piden auxilio, dicen, mamá, ayúdenme. Y los gritos desgarradores de esas criaturas en las horas de la noche y a la madrugada le hacían a uno palpitar el corazón aceleradamente. Pero no vivían al lado de una cárcel, de un hospital o de un campo de concentración. Desde las ventanas de sus casas se veía este patio de la Fundación Peces Vivos, un internado para niños especiales en la ciudad de Ibagué, en el centro occidente de Colombia, que tras meses de investigación se comprobó que se parecía más a una casa del terror. Los niños fueron durante mucho tiempo amarrados a sus camas, se les suministró droga para facilitar un control supuestamente terapéutico sobre ellos. Y hasta aquí el informe internacional. No se olviden que el mundo genera noticia, nosotros la compartimos. Mi nombre es Álvaro Arroba. A ustedes gracias, amigos televidentes. Llegamos así a la parte final de la presente jornada informativa. Les invitamos a nuestra próxima emisión. A todos, felicidades.